Señor Campos, me hablaba usted que tenía una enmienda in voce o finalmente era una, eran dos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Efectivamente, más allá de llegar a un consenso en una presentación de una PNL conjunta, como la que vamos a debatir ahora, hemos también acordado dos enmiendas in voce presentadas de manera unánime y conjunta por todos y cada uno de los grupos. Si le parece, paso a plantearla. Se propone añadir un nuevo punto 6 con la siguiente redacción. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a modificar la revisión del cálculo de la cantidad de referencia bajo la fórmula de que el 50% de la misma se calcule en base a la cantidad de referencia consolidada en el periodo anterior y el resto se hará a razón de un 16,66% periódico anual en los 3 años elegidos para el nuevo cálculo. Y una segunda enmienda in voce, que viene a sustituir una parte del punto 2 de la misma, es una de modificación, que vendría a quedar así: aplicar un rendimiento máximo en el cálculo de las cantidades de referencia de 65.000 kilos por hectárea. El cálculo de rendimiento máximo se realizará con la superficie registrada en el registro de afiliados de las OPP a 31 de agosto de la campaña N-1. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que esta probablemente es una de las PNLs más importantes que se va a aprobar en este Parlamento, al menos en esta comisión, me atrevo a decir que incluso más allá de esta legislatura. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo todos los grupos en un tema que sabemos que es sensible, que además viene de una tradición de casi un cierto inmovilismo en aspectos que no necesariamente tenían o beneficiaban al conjunto del sector platanero. Y lo hemos hecho después de escuchar a una parte importante de ese sector, sobre todo los que representan a las pequeñas explotaciones, las más numerosas de todas ellas. Y cuando se hablaba antes de recordar lo que es la historia de nuestra tierra, obviamente está muy ligada a la producción platanera. Y en esa lucha hubo un momento en nuestra incorporación a la Unión Europea en el que fuimos capaces de conseguir algo absolutamente excepcional. La parte, digamos, más potente de las ayudas europeas están precisamente dirigidas al sector del plátano, más de 141 millones de euros dentro del POSECAN, en concreto las ayudas del POSEI. Y eso no se hizo porque había un productor que producía todo ese plátano, sino porque era precisamente una parte sustancial de la economía de nuestra tierra, en algunas islas, elemento absolutamente esencial, una forma de entender nuestra relación con el campo y, por supuesto, como hemos hablado en muchas ocasiones, del paisaje, de seguir manteniendo una actividad absolutamente necesaria. Eran miles y miles los productores, las familias que se dedicaban a esto. Fue eso lo que justificó que Europa diera esos 141 millones de euros. En estos años se ha ido, sin embargo, produciendo un aumento desmesurado de la producción de plátano, que ha llevado obviamente a una reducción de los precios obtenidos por productor en el mercado y además también a una reducción de la ayuda por kilo comercializado, haciendo inviable pues precisamente esa función económica, pero también social, de una producción, de un cultivo concreto como es el del plátano. Prueba de ello son los miles de productores de menos que hay hoy con respecto a hace unos años y lo más preocupante, los productores que vamos a seguir perdiendo si no tomábamos iniciativas como esta. No se trata de generar división, todo lo contrario, creo que se trata de garantizar el futuro de un sector tan importante. Si hablamos de historia, hablemos de toda la historia de las producciones agrarias en Canarias. Y como algunos las conocemos bien porque venimos de los sures de nuestras islas, y hablo por ejemplo del plátano, del tomate, no permitamos al sector del plátano que suceda lo mismo que sucedió con el sector del tomate. Tenemos que reaccionar ahora o luego será demasiado tarde. Y evidentemente cuando toca ponerse al lado de alguien, nosotros siempre vamos a buscar el consenso. Pero cuando toca elegir partido, desde Nueva Canarias lo vamos a hacer siempre al lado del pequeño productor. Aquellos que mantienen sus pequeñas fincas, su sustento basado en aquellas producciones, en aquella tradición y por tanto es por lo que nos hemos unido para sacar esta iniciativa. Los aspectos fundamentales: limitar los incrementos de las cantidades de referencia asignadas a cada productor de plátanos por la suma del histórico de producción, la cantidad siniestrada y la certificada por agroseguros y la retirada. Número 2, aplicar ese rendimiento máximo, como decíamos antes, de las cantidades de referencia a 65.000 kilos por hectárea, muy por encima de lo que sabemos que realmente se produce en la inmensa mayoría de ellas. Pero un paso importante: incrementar el periodo de revisión de las cantidades de referencia de 2 a 3, estableciendo, como hemos dicho,
dicho, el marco en 50% y en los 3 sucesivos 16,66%. Excluir de la ayuda del POSEI a las plantaciones ubicadas en nuevos polígonos, parcelas y recintos, y garantizando siempre la incorporación de jóvenes agricultores. Y por último, generar mecanismos para permitir conservar las cantidades de referencia durante 7 años para aquellos productores que quieran explorar la producción de otros cultivos. Muchas gracias. Procedemos a su votación. Entonces, ¿votos a favor? Sabella también, ¿verdad? La manita, bien. Hay unanimidad, queda aprobada por unanimidad de los asistentes.